Jaime, ¿te quita el sitio? No. Empiezo yo. Buenas tardes. Da gusto estar entre tantos compañeros y después de esta larga historia que nos ha tocado vivir y que esperemos dejar en algún momento, que es muy pesada además y muy poco trágica. Bueno, es un gusto también para mí poder presentar a Marta Sanz, amiga de muchos años y de rojerías varias, que estábamos haciendo memoria. Yo le digo, yo creo que nos conocemos del movimiento anti-OTAN. Joder, es que se van cumpliendo años, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y tú qué decías? Yo digo que hemos estado metidas en esto de la Comisión Anti-OTAN, estuvimos metidas en la Asociación contra la Tortura. En la Asociación contra la Tortura durante mucho tiempo. Luego también hemos conectado con cosas que tienen que ver con la memoria. Exactamente. O sea que ahí llevamos unos cuantos años, pero no digas cuántos. Mejor no. Mejor dejar suelta la imaginación. Porque además ahora con las mascarillas todas nos conservamos muy bien y sí, todos también. Así que, bueno, realmente Marta no necesita presentación, ya tiene una larga trayectoria como escritora y además, bueno, pues Nuria no nos conocíamos, pero en fin, en buen momento, ¿no? En buen momento para estar aquí juntos con temas pues que nos interesan a muchos, y desde luego que a los que estamos aquí presentes, que hay muchos más que se han quedado con las ganas, hay muchos más que se han quedado con las ganas, puesto que ahora con los aforos limitados te descuidas y te quedas fuera. En fin, que muchas gracias también a Blanquerna por cedernos el local y hacer posible una parte de nuestras actividades. Muchas gracias por venir aquí, por juntarnos en este estímulo que nos da algo tan sencillo como vernos, ver a la gente. A mí lo presencial, por favor. Lo presencial es lo que me gusta. Así que, bueno, sin más, muchas gracias y estamos aquí para charlar y para vernos. Hasta luego. Gracias, Mirta. La suerte que tuve yo de que viniera Nuria a acompañarnos es que he leído esta novela suya, la última, y bueno, me he quedado muy impactado de ella y ha sido una suerte complementaria de tenerte a ti y ha sido la ocasión de leerte. Bien, casi seguro que habéis leído la reseña que yo hice en Crónica Popular de la novela de Marta, y no me voy a extender en las cosas que allí dije, simplemente deciros que, siendo el tema de las exhumaciones uno de los temas más vivos y más sangrantes que nos ha dejado la transición, pues era un tema que realmente había sido muy poco tratado. Os decía que salvo una novela muy interesante de José María Merino, que se llama La Sima, y algunos cuentos sueltos de dos mujeres poco conocidas, prácticamente el tema no lo había tratado casi nadie. Cuando lo trató Andrés Trapello, lo trató precisamente para desprestigiar el movimiento de la memoria histórica. Ahí yo descubrí hace 2 años un libro que se desarrolla en los mismos años que tu novela, que se desarrolla en el mismo espacio de Aranda de Duero, y es la misma historia de un presente con los pasados de la gente que están buscando las fosas, pero un libro decepcionante por lo torpemente escrito, por lo elemental que es. Y entonces, una de las primeras cosas que me sorprendió y me agradó profundamente de la novela de Marta es que hay una cierta tendencia en las novelas de la memoria histórica a ser novelas muy bien intencionadas, pero
donde parece que solo la buena voluntad es suficiente. Y entonces resulta que son novelas en las que se nos cuenta siempre la misma historia de la misma manera y el lector dice, bueno, pues si yo ya lo sé, la literatura tiene que ir, el arte tiene que trascender la mera enunciación de unos hechos, porque son terribles en sí mismos, pero tiene que ofrecernos algún enfoque, algún ángulo por el que yo, como lector, voy descubriendo cosas. Y esta es una de las cosas que tiene esta novela, una novela que, pensando yo, digo, es una novela de un personaje, que es Paula, de dos historias, la historia de la exhumación de fosas y la historia de Paula con su exmarido y con Luz, y por otro lado la historia de los habitantes de ese pueblo al que se van a hacer las excavaciones. Y es una historia también de tres tiempos, pero de los tres tiempos se lo dejo a Nuria, ¿eh? Y es una historia muy valiente. Es una historia en la que Marta acierta a decirnos cosas muy elementales, pero dichas con toda radicalidad, ¿eh? Por ejemplo, cuando habla de que no todos los muertos son iguales, cuando habla de que el deber de justicia está antes del olvido, el olvido no puede llegar si no ha habido antes justicia. Y lo que más me ha impresionado es cuando al final de la novela, la que escribe estas líneas, Marta Sanz, aparece que está integrada en el coro de voces, en un coro de voces que ha abierto el libro, y las tres últimas páginas son a modo de, muy distinto, pero recordáis en el Ulises de Joyce que al final Molly se despierta y empieza a pensar, bueno, pues aquí cuando la narradora se mete es una más con esas voces de los niños perdidos y de las mujeres muertas, ahí echa toda la rabia que ella tiene y es un momento que te deja realmente acongojado. Por todo ello, bueno, pues yo le doy a Marta las gracias por haber escrito este libro. Muchas gracias. A ti, José Manuel. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo me siento muy orgullosa es un honor que me hayan invitado a estar en la presentación del libro de Marta. Conozco a Marta, nos conocemos de hace mucho tiempo. Y lo tempore. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Y en cierta forma sí me considero testigo de cómo ha ido avanzando una voluntad de estilo. Porque es cierto lo que decía antes José Manuel, que no se trata de lo que se cuenta en el caso de la literatura, sino el cómo se cuenta. Aquí no solamente estamos hablando de una novela con un claro compromiso literario, donde se conjugan al mismo tiempo el compromiso literario con la voluntad política. Y la forma en que, como Marta va perfilando la fusión entre la historia y el lenguaje, cómo la historia condiciona el lenguaje y cómo el lenguaje condiciona la historia, es prodigiosa. En las últimas novelas de Marta, yo sí que he notado un afianzamiento clarísimo. Marta siempre ha tenido una voz distinta, propia. Un escritor es su estilo, un escritor es su voz, es su forma de estar en el mundo y de contar el mundo. Un escritor es su verdad. Y en Marta hay ya una solidez y una calidad asombrosa. La audacia que tiene. Ahora entraré en más detalle, estoy aquí un poco divagando, pero es que es verdad, se le estaba escuchando a José Manuel. Titular una novela Pequeñas mujeres rojas, todo en minúscula, es una audacia estilística. Pero esa audacia estilística
que Marta conjuga, Marta y siempre ella ha convertido en marca de estilo esta unión entre lo barroco y lo popular, la referencia cultísima académica y el cine de barrio. El estar hablando desde la erudición más sólida a la indicación familiar. El hecho de que los capítulos, bueno, si los que no hayan leído la novela se lo digo a ellos, los demás ya lo saben, el hecho de que el coro de muertos, que interviene en la novela en 4 ocasiones, viene el título que da pie al coro de muertos, viene con una nota de Marta, como si fuera una acotación teatral, entre paréntesis, lea despacio. Marta está a tu lado, es al mismo tiempo la catedrática magistral y la compañera que se sienta a tu lado y te dice, esto lo tienes que leer despacio. Bueno, es maravilloso la comodidad y la calidad de lo que hace. A mí me contó José Manuel, cuando me invitaron a participar en el acto, que habláramos al principio brevemente para que luego dará ocasión a que Marta hablara, que yo lo estoy deseando, y luego también establecer un diálogo. Entonces, por encima voy a contar un poco las partes las líneas generales de mi lectura. Bueno, para empezar, a mí como lectora y como escritora me parece siempre clave la cita que abre un libro, porque las citas nunca son banales. La cita es un foco que orienta la lectura al lector de lo que viene a continuación. Es como la música del libro. Ya el lector, después de leer la cita inicial, lee con otros ojos, escucha con otro oído. Y en este caso, Marta eligió a Manuel Vázquez Montalbán. Eligió un poema que se llama Una educación sentimental, que es de 1967. Y esto no solamente no es banal por el poema de Vázquez Montalbán, sino porque por la fecha de ese poema. La fecha de ese poema es el año de nacimiento de Marta. Y de repente, cuando yo leí ese poema al principio, antes de llegar a la firma, hubo un momento que tuve la sensación de que ese poema era de Marta. Y luego ya vi que no era de Marta, que era de Vázquez Montalbán. Pero de repente tuve la intuición de que ese poema era como una estrella que iluminaba no solamente una vida, que es la de Marta, sino también, bueno, una vida no, una novela, que era la que había escrito Marta, sino también un destino, que era el destino de Marta. Bueno, espero que no le importe que yo hubiera un momento en que confundiera su voz con la de Vázquez Montalbán. Pero es cierto que un texto literario no solamente es su significado, lo que narra, sino, como decía antes, el cómo lo narra, la melodía, la respiración. Y yo, en esos detalles de Vázquez Montalbán, en esa forma que tiene de respirar, en la melodía que tiene su texto, su escritura, había ahí un guiño a la escritura de Marta, a la respiración de Marta. Ahí estaba lo que antes decía. Por una parte, el compromiso apasionado literario y por otra parte, el compromiso también apasionado político. Y luego esa unión de lo culto, entre paréntesis, la alta cultura y lo popular. Una vez que entré en la lectura, bueno, está claro que esta novela tiene algo que es permanente en la obra de Marta, que es el elemento de denuncia. Ese elemento de denuncia acompaña toda su escritura. Esa decisión de revelarnos la verdadera naturaleza de lo que nos rodea, rompiendo tópicos, rompiendo hábitos, quitando las máscaras. Pero lo más curioso es cómo hace todo esto Marta, porque Marta hace esto utilizando esos mismos tópicos, esos mismos hábitos, esas mismas máscaras. Eso lo vamos a ver más adelante, que es una de las cosas que le quiero preguntar, pero en Pequeñas Mujeres Rojas queda claro la denuncia que ella hace de cómo con frecuencia sacrificamos una parte del pasado para construir un futuro que queremos moderno, que queremos feliz, que queremos reconciliado. Y no somos conscientes de que para conseguir ese futuro moderno, feliz, reconciliado, tenemos que sacrificar una parte del pasado. Y esa parte del pasado significa ser exclusivos, excluir las denuncias, los ajusticiamientos, el castigo, el oprobio, el silencio. Ahí entro en lo que decía antes José Manuel. Marta
juega mucho en la novela. Cuando lees la novela, hay un juego temporal. La novela está escrita en 3 presentes, que probablemente es una simultaneidad de presentes, pero 3 presentes que enmascaran otros tiempos. Están las voces de los muertos, que hablan en presente, pero son voces que nos llevan a todos al 36. Está el presente de Paula, a través de sus cartas, pero es un presente pasado, porque Paula está muerta. Y está el presente de Luz, que es la destinataria de las cartas, que es un presente futuro, porque cuando Paula la está escribiendo, a continuación habla Luz, y Luz nos habla desde el futuro. Bueno, eso lo que hace Marta, produce un impacto en el lector, te descoloca, que está muy bien que te descoloquen en las lecturas, porque te sacan de la comodidad de la lectura para empezar a plantearte que estás ante un escenario que no es cómodo, te está diciendo cuidado con lo que estás leyendo, ya no hace falta, ya el paréntesis ya no es necesario, esa especie de juego con los planos temporales ya te saca de ahí. Marta lo que hace es romper la ilusión cronológica, está diciendo los tiempos no son estancos, no existe el pasado, el presente y el futuro. No, en el pasado ya se proyecta el futuro y en el futuro anida el pasado. No es posible un futuro vivo con un pasado muerto, con un pasado silenciado. Lo que está diciendo Marta es que aunque haya pasado el tiempo, todas esas voces, las voces de los asesinados, de los represaliados, de los olvidados, no nos son ajenas. Que esas voces forman parte de nuestra carne, de nuestras violencias, de nuestros miedos. Todas esas muertes nos preceden y nos nutren nuestra vida. ¿Qué hace Marta en esta novela? Pues directamente abre la puerta a todas esas vidas, porque no están muertos. Porque mientras estén olvidados, mientras hayan sido silenciados, seguirán estando vivos. Son vidas pendientes, no se dejan enterrar. ¿Qué hace Marta con su novela? Abre una puerta y de repente ¡pum!, tenemos una cascada de voces. ¿Y en qué se convierte Pequeñas mujeres rojas? En una novela negra que está llena de muertos. Está llena de muertos y está llena de culpables. Lo que pasa es que el culpable, aunque hay una multitud de máscaras, todas tienen el mismo rostro de verdugo, el rostro del cómplice, el rostro del silenciamiento. Marta dice en un momento dado de la novela, gente que quiere olvidar lo que fue, porque lo que fue le duele o no le dejan serlo. Gente que olvida para purificarse o porque le falta valor. Y ella habla de los que callan, los que mienten, los que sospechan y permanecen impasibles, los que no se dan por enterados, los que delatan. Bueno, de eso vamos a hablar también a continuación. Hay un momento en la novela, muy pronto en la novela, está claro que hay un cruce entre el destino individual y el destino histórico. Y además hay un momento en el que el lector ya empieza a preguntarse si por la puerta que abre la novela salen los muertos o entramos los vivos. La novela de repente se convierte en un interregno de luces y de sombras. Bueno, antes comentaba que no se trata solamente del tema. El tema ya lo conocemos. Se trata de cómo cuentas el tema, cómo lo devuelves. Y ahí, bueno, esto será también cuando empecemos a preguntar a Marta. Yo quiero preguntarle sobre a qué se llama creación. Si la creación en cierta forma no es una especie de herramienta para devolver, para darle voz a lo silenciado, una especie de eterno retorno donde de nuevo vuelve lo que ha desaparecido, vuelve con otra cara, pero con el mismo espíritu. Yo quiero que nos cuente de eso, si la literatura concede a la memoria una segunda oportunidad. Quiero que nos hable también de cómo afecta a la historia el lenguaje y al contrario, cómo afecta el lenguaje a la historia. Y luego quiero que nos hable de lo que decía antes, del estilo que es su voz. Y bueno, y luego querré que nos hablen más cosas, pero de momento ya he hablado un montón. Bueno, como comprenderéis, si me permitís os voy a tutear, porque ahora que han hablado Nuria y José Manuel de la valentía y de la temeridad, lo primero que quiero deciros es que no sabéis qué a gusto me encuentro aquí hoy. Me encuentro muy a gusto aquí hoy
porque me siento al lado de personas compañeras y me siento al lado de personas que pueden empatizar o que pueden desde luego entender cuál es mi punto de vista, mi sentimentalidad. Hay otras veces que los auditorios son mucho más hostiles, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. Entonces, yo os confieso que pese a toda esa audacia y toda esa temeridad, hay algunos días que voy a algunos sitios que digo, madre mía de mi vida. Y cuando llego a casa entera y verdadera, pienso, he llegado. Y mi madre me llama por teléfono. Entonces, muchas gracias. Ya sabéis, esto para mí es un privilegio, es un lujo, es un honor. Estoy agradecidísima a José Manuel Carrera por haber tenido esta iniciativa, a Mesde también, a Mirta, a quien, bueno, insisto, no nos vamos a remontar a los orígenes ocultos, y os diré que bueno, el análisis que hizo José Manuel de mi novela en Crónica Popular fue magnífico y aprendí un montón de cosas. Por ejemplo, conocí la existencia de La Sima, que es una novela que no he leído y que naturalmente tengo que leer. Luego hablaré con él de el pequeño pero que pone a la novela, porque ya sabéis que quienes nos dedicamos a este oficio no nos acordamos nunca de las cosas buenas, pero sí que somos muy sutiles y memoriosos con las pequeñas objeciones. Entonces hoy vengo preparada con un arsenal para... No, es broma, además tiene toda la razón. Y luego, como vosotros comprenderéis, que Nuria Barrios te presente una novela es un lujo asiático, africano, occidental, americano, del norte, del sur, castizo también, lo que haga falta, porque es una mujer que no solamente es una grandísima escritora y damos fe de ello con su última novela Todo arte, sino que además es una mujer con una exquisita sensibilidad lectora. Nuria lee maravillosamente bien. El lugar desde el que lee Nuria es un lugar lleno de, por una parte, delicadeza y por otra parte, profundidad. Y entonces yo sabía muy bien con quién iba a estar. Entonces me encontraba yo tremendamente cómoda. Voy a hablar de creación y del lenguaje y de todo esto que me habéis comentado. También quiero agradecer mucho la asistencia de las personas conocidas, de los amigos, que no voy a nombraros a todos uno por uno, pero que sepáis que me emociona mucho que estéis aquí, ¿no? Y quiero comentar muchas de las cosas de las que han hablado tanto José Manuel como Nuria Barrios, ¿no? En primer lugar, enlazando con esto del lenguaje, la literatura, la realidad, la literatura política y todas estas cosas. Mi oficio es la escritura y mi materia prima son las palabras. Y el impulso que a mí me mueve a escribir, y esto lo he dicho montones de veces, es lo que me duele. Entonces, a mí, en el momento previo a la pandemia, me duele la desfachatez de la derecha. Me duele Pablo Casado pidiéndole a sus gentes que se desacomplejen. El día que Pablo Casado sale y da un discurso en el que pide que la derecha se desacompleje, yo me echo a temblar, porque digo, como se desacomplejen más, esto ya va a ser la selva virgen, ¿no? Y yo escribo esta novela, pues eso, pues porque asisto con estupor a ese renacimiento de esa ultraderecha española que para mí es, por una parte, muy sinérgica con las políticas neoliberales, el trumpismo, la propaganda lo Goebbels, Bolsonaro y todas las fake news, la posverdad y todas estas historietas, pero también tiene que ver con la médula espinal de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros. Yo creo que esta gente viene a instaurar
los más rancios comportamientos y conductas religiosas, sexuales, la represión, la desigualdad en todos los ámbitos, vienen a abrir todas las brechas habidas y por haber, la de género, la de clase, la de raza, vienen a, pues eso, vienen a limpiar un país y a convertirlo en una especie de patena en la que yo creo que sobramos todas y todos. Entonces, yo tengo esta mirada y yo tengo esta sensación de que pese a esa especie ¿cómo diría?, de barnicito de modernidad que se quieren dar, para mí Vox son el brazo incorrupto de Santa Teresa y no tengo nada en contra de Teresa, pero sí de la santa y del brazo y del incorrupto. Claro, sobre todo, esa imagen es potente, ¿verdad? Bueno, entonces, yo escribo movida por esta incertidumbre, porque además creo que los dos grandes objetivos, el centro de la diana voxista se concentra en dos lugares, privilegiadamente, de una manera demagógica y de una manera que sirve para captar votos. Por un lado, la ideología de género. La ideología de género, y entonces las diputadas a la Asamblea de Madrid por Vox nos llaman a las feministas, a todas somos lesboterroristas. Y yo escribo una columna en El País que se llama Lesboterrorista, donde tengo todo el rato en la cabeza la voz de Félix Rodríguez de la Fuente diciéndome: la lesboterrorista sale de noche de su nido, se comerá a tus hijos. Entonces, por una parte está el problema del lesboterrorismo, que es gravísimo en este país, como vosotros comprenderéis. El gran problema de este país son las lesboterroristas, las denuncias falsas, las peras y las manzanas, estas cosas las madres que matan a sus hijos y no aparecen en los medios de comunicación porque los medios de comunicación están impregnados por el pensamiento políticamente correcto de este feminismo imperial y hegemónico propio del discurso dominante. Y el otro objetivo de la diana es la memoria. La memoria que no sirve para nada, o la memoria que sirve para reabrir heridas que ya estaban cerradas, o la memoria que es rencor y que es venganza y que es maldad, olvidando, por supuesto, que la memoria, como ya sabemos aquí todo el mundo, es justicia, es reparación, es necesidad de crear un músculo verdaderamente democrático en la sociedad. Entonces, dentro del discurso de Vox, a mí me alarma, por una parte, ese borrado, ese desleimiento permanente de lo que es nuestra memoria y nuestra historia, pero no solamente me preocupa el desleimiento o el borrado, me preocupa no ya solamente la mala memoria, sino la memoria mala. Me preocupa que Ortega Smith diga que las 13 rosas violaban y mataban. Me preocupa que Ortega Smith vuelva a decir también, que lo oí el otro día en la televisión, diga que el franquismo era una democracia, pero lo que sucede es que Franco ganaba todas las elecciones. Esto lo he oído yo con estas orejitas, ¿eh? Me preocupa que Santiago Abascal diga, y esto también lo hemos oído todas y todos, que este es el peor gobierno que ha tenido este país en los últimos 80 años. Oigan, yo soy de letras, pero no me salen las cuentas. Aquí hay un blanqueo de la represión franquista, aquí hay un eufemismo terrible, espantoso y torticero que actúa sobre la ignorancia de los más jóvenes. Sobre la ignorancia de los jóvenes que se han criado, que han crecido en un mundo donde hemos jugado a la equidistancia y donde solamente se ha hecho pedagogía desde asociaciones como AMESDE, como la Fundación Domingo Malagón, como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo demás han sido
leyes, desde mi punto de vista, de falsa conciliación. Todos nos acordamos muy bien de la ley de amnistía y nos acordamos del precioso abrazo de Genovés, pero no nos acordamos que por esa misma ley de amnistía Billy el niño murió de COVID impune por todas las atrocidades cometidas. Esto yo creo que es un poco el caldo de cultivo en el que nos movemos. Entonces, es verdad que hubo cosas que se hicieron mejor, hubo cosas que se hicieron peor. Yo no pienso impugnar la transición en su totalidad porque creo que sería absolutamente injusto, sería un acto de injusticia para los luchadores y para las luchadoras de la resistencia antifranquista de dentro y de fuera de nuestro país, pero sí que creo que hay cosas que desde el punto de la pedagogía se contaron mal o se hicieron mal, que había una necesidad por ventilar el país que nos llevó a vivir un poco en el país de los lotófagos. Y creo que un poco que de aquellas lluvias pues llegan estos lodos, ¿no? Y entonces este es mi estado del malestar. Este es mi estado del malestar como ciudadana prepandémica. Ahora tengo otros malestares que se suman a estos que no se han corregido, sino que se han agudizado. Entonces, como mi oficio es escribir, y yo creo que como muy bien han dicho tanto José Manuel como Nuria, en la literatura los fondos y las formas son indisolubles, yo lo que busco son las mejores palabras, los mejores modos de representación de esa violencia que se ha ejercido sistemática y metódicamente contra el cuerpo de las mujeres y de esa violencia que se ha ejercido también metódica y sistemáticamente contra el intento de escribir, conservar una memoria alternativa. Entonces, por esa razón, la audacia estilística. Por esa razón, las pequeñas mujeres rojas llevan una P minúscula, que de lo que es ahí no, pero normalmente sí, que de lo que está hablando es de la literatura como territorio para jugar. Y está hablando de la literatura como territorio para jugar donde el juego es muy importante. El juego es significativo. El juego refleja realidad y construye realidad, y en la medida en la que refleja y construye realidad puede transformarla. Yo creo que las palabras de la literatura pueden transformar la realidad. Soy todavía así de optimista. No soy una escéptica, ni tampoco soy relativista. Y probablemente por eso esto pues, se relaciona con lo que os he dicho de la memoria, con lo que os he dicho de la equidistancia, y también se relaciona con que me molesta mucho un concepto de la universalidad de lo literario que a veces desatiende al detalle local que para mí es lo verdaderamente significativo. Por ejemplo, en las novelas por sistema se dice que la guerra es mala. Sí, la guerra es mala, esto ya lo sabemos todos. Y que en la guerra perdemos todos y todas. Mentira. En la guerra no perdemos todos y todas. En la guerra pueden perder calidad moral algunos, pero evidentemente hay otros que, aparte de perder calidad moral, ganan. Entonces, a mí de las guerras me interesa cómo se dosifican las victorias, por qué se declaran, qué pasa con los vencidos, qué pasa con las vencidas, cómo se enriquecen los vencedores, cómo se hacen los grandes capitales o los capitales más pequeños. Todas esas cosas me parece que se pueden contar desde la literatura sin escribir panfletos, porque no creo que la política manche la literatura. Lo que ocurre es que una literatura que quiera ser coherente desde el punto de vista político ha de buscar formas que de algún modo saquen al espacio de recepción de nuestras casillas, que novelas, textos que nos formulen preguntas y nos hagan replantearnos nuestros prejuicios,
por cómo están escritos. Por eso la P minúscula, por eso el paréntesis de lean despacio. Creo que si la novela es política es porque es poética, y en un campo literario en el que estamos muy acostumbrados a la velocidad, a la prisa, al vértigo, a lo trepidante. Ay, me voy a acabar este libro enseguida a ver si llego al final. Hoy es un libro buenísimo, me lo leí en 2 noches. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y el proceso del neoliberalismo capitalista proyectándose hasta en los modos de leer que nos convierten a nosotros en clientes, y al acto de la lectura, que ha de ser espeleológico, lo convierten en consumo literario. Frente a eso, lea despacio. Construya su sentido y su conciencia crítica. Analice la textura, la calidad de unas palabras al lado de otras palabras, y llévese eso al espacio de su sentimentalidad, de su experiencia autobiográfica, de sus otras lecturas, de su ideología, de su visión del mundo. Dese cuenta de que la literatura se metaboliza. La literatura, hasta la aparentemente más intrascendente, hace cuerpo. Se nos queda impregnada como una mancha en el hígado o forma parte de nuestras sinapsis cerebrales. La literatura es importantísima, para bien o para mal, porque esto que estoy diciendo no quiere decir que toda la literatura tenga que ser edificante. La literatura no es edificante, esto no es la Edad Media. Pero sí que es verdad que tiene un relieve ideológico que se manifiesta en las formas. Para que entendamos esto de manera mucho más fácil, el otro día yo iba escuchando la radio con mi marido en un coche naranja que nos hemos comprado, humilde, naranja pero humilde, con el que recorremos la piel de toro nacional pandémica de punta a punta, descongelando amapolas, que son las amapolas de la portada, ¿no? Y estábamos oyendo una radiofórmula de estas en las que un disc-jockey muy listo decía: mirad chicos, para que entendáis esto, claro, este paisaje no sería el mismo paisaje si lo pintara Dalí que si lo pintara Picasso. No veo yo a ninguno de los dos pintando paisajes, pero bueno, da igual. La metáfora me pareció buena porque, claro, esa es la distancia que a nosotros nos interesa como lectores. Hay un referente, hay una realidad que se puede representar, que se puede contar de muchas maneras, y en la distancia que media entre ese referente y mi ojo están esas diferencias que yo tengo que analizar. Yo tengo que analizar o que interpretar como lector, como lectora, por qué sistemáticamente a lo largo de la historia de la literatura y del arte la violencia contra el cuerpo de las mujeres se ha representado de una manera dulce, atractiva, deseable, morbosa, que me pone. ¿Por qué existe un género como el fantaterror español? ¿Por qué Susana y los viejos, que es una atrocidad en el pasaje bíblico, es sin embargo un cuadro que se puede colgar en cualquier comedor burgués? ¿Por qué? Porque los modos de representación son importantísimos. Por eso en Pequeñas Mujeres Rojas se recoge una entrevista a Francis Bacon con Marguerite Duras, en la que Francis Bacon dice que a él no le importan tanto los temas como lo que él llama la imaginación técnica, los colores, la imaginación, el modo de representar, pues, por ejemplo, en el caso de Bacon, esas represiones contra el cuerpo, en este caso, de los hombres y su deseo, contra el homoerotismo, la religión como instancia castradora, etcétera, etcétera. Entonces, importan las formas. Yo tengo que ser competente con las formas. Y en las formas que estoy ideando, que estoy imaginando, que estoy construyendo, a mí no me gusta la palabra tanto crear como la palabra construir, en esas formas lo que estoy es eso, pues compartiendo significados con vosotros. Estoy dándoos mi punto de vista, estoy compartiendo con vosotros mi sistema nervioso personal a través de las ficciones, a través de las máscaras que me pongo para hablar de lo real.
Entonces, ese es un poco el leitmotiv, el impulso de Pequeñas Mujeres Rojas, que para mí es un poco como una cristalización o como una llegada a término de lo que son ya pues 13 novelas y muchos poemarios. Y, o sea, es un poco la manera en la que cuaja una visión literaria que llevo muchos años decantando y compartiendo con Nuria en muchos foros y en muchos lugares, ¿no? Entonces, las palabras, ya os digo, importan para bien o para mal, importan y están aquí. Me ha dejado completamente alucinada Nuria con lo de los 3 presentes. Sí, no, lo he apuntado también. ¿Te parece mal o bien? Me parece maravilloso. Menos mal. Además, me parece maravilloso porque es de esas cosas que yo no había previsto. Entonces, bueno, sí, inconscientemente. Entonces me encanta que sea algo que haya salido sola, porque para mí era muy importante eso, transmitir, compartir, construir esa idea de que en el presente habita el pasado y que sin la conciencia de que en el presente habita el pasado no hay posibilidad de construcción utópica de un futuro. Ahora que estamos en plena distopía, yo cada vez reivindico más las utopías y la posibilidad de que no se haya clausurado el tiempo y podamos proyectarnos hacia el futuro con conciencia de las cosas que pasaron. Bueno, esa idea también se refleja en las decisiones estilísticas del texto. Esa idea se refleja en el hecho, por ejemplo, de que dentro de la voz de luz, que es la voz dominante, estén las voces de los otros personajes, incluida la voz de las mujeres muertas y los niños perdidos. Somos un conglomerado de voces, y unas nos vienen de nuestros fantasmas, de nuestro pasado, otras cualquiera no sabemos de dónde nos vienen. Entonces yo creo que frente a una especie de épica que vivimos del individualismo capitalista, y este anuncio yo lo cito mucho porque me pone los pelos de punta, en el que te dicen: usted no es de derechas ni de izquierdas, ni de Murcia ni de Valladolid, ni hombre ni mujer, ni de Algete ni de Cuenca, usted no es del Atleti ni de Madrid, usted es sencillamente Pepe. Y entonces, cuando usted es sencillamente Pepe, te hacen de un banco. Ya no eres solo Pepe, ahora eres Pepe el de ese banco. Entonces, juegan con un espejismo de individualidad para vendernos cosas y diluyen los vínculos que nos unen a los demás y demonizan lo ideológico. Bueno, pues toda esa construcción que es ideológica, yo intento transmitirla a través de mis decisiones retóricas. ¿Qué voces elijo? ¿Desde dónde miran? ¿Qué metáforas utilizo? ¿Cuál es el estilo? ¿Por qué enumero como una locomotora? Y esto he contado algunas veces, que yo enumero como una locomotora loca y sin rumbo fijo ni dirección, porque yo, frente a aquella consigna juanramoniana de inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, por cierto, ponía inteligencia con J, también en un acto de audacia ortográfica, frente a esa consigna juanramoniana que a mí me parece prepotente, a morir de prepotente, me parece como si estuviera investido por la gracia de Dios, que le va a dar el nombre exacto de las cosas. Yo soy una pobre mujer roja pequeña, que busca muchas palabras para ver si con esa acumulación de palabras y esa acumulación de sensaciones y esa acumulación de imágenes puede perfilar las cosas de una realidad que son visibles pero que no queremos ver. Yo no comparto el prejuicio romántico de que los escritores nombramos lo invisible. Yo creo que quienes escribimos nombramos las cosas que son visibles pero que ya no queremos ver, que ya tenemos absolutamente normalizadas, que ya tenemos absolutamente naturalizadas. Por eso, mi coro de las mujeres muertas y los niños perdidos, en lugar de utilizar un registro sentimental o un registro solemne que se suele asociar a los relatos de la memoria, pues utilizan un registro humorístico, obsceno, irreverente. Son calaveras sonrientes que entrechocan sus fémures y sus tibias
y sus peronés y practican una forma de sexualidad líquida que los hace a unos mezclarse con los otros y con las raíces y con las lombrices mientras aprenden lenguas extranjeras con los restos mortales de un brigadista internacional que yace en la misma fosa que ellos y que se llama Dickie Johnson y que una vez coincidió con Dorothy Parker en el Hotel Boramar de Benicàssim. Entonces, con esa acumulación, ostras, una metáfora fundamental en esta novela, que es la que opone el silencio con la voz, el silencio connivente con el poder, con el secreto, con la ocultación, con la tergiversación de la historia, con la maldad de quienes se hicieron poderosos. Todo ese silencio choca con la voz de estos restos de la fosa que quieren ser oídos a toda costa. Y hacen chistes y dicen, dame un like, como en... Porque ellos lo saben todo, claro. Ellos están en un presente pasado, pero están en un presente pasado más allá del bien y del mal y de todo lo demás. Y por último, por último yo, luego ya vosotros podéis preguntar lo que queráis, ¿cómo me ha gustado esa que me confundas con Manolo Vázquez Montalbán, Nuria? Nuestro bigote es idéntico. Lo que pasa que ahora nos quitas las máscaras no, y lo vemos. Ahora la mascarilla y tal, y además ha descifrado la fecha de mi nacimiento, 1967, cosa que ¿Esa eres tú, Chema? Ah, perdón. Has desvelado la fecha de mi nacimiento, que me parece muy bien, pero ha dicho algo fundamental, Nuria. Yo quería que Vázquez Montalbán abriese la novela, porque todos recordamos a Vázquez Montalbán como novelista negro, todos recordamos a Carballo, todos recordamos a Biscúter, a Lacharo, Tatuaje, toda aquella reconstrucción de la transición española a través del género popular de la novela negra, ¿no? Pero no tanta gente se acuerda de que Vázquez Montalbán fue poeta y un poeta excepcional y además fue de los primeros escritores en España que planteó la posibilidad de que el realismo como estilo decimonónico se hubiera quedado corto para representar una realidad que ya no era la del siglo XIX, una realidad mutante, en transformación. Entonces, yo siempre he sido muy empática con esa relación que establece Vázquez Montalbán entre los estilos y la historia, la retórica y el contexto en el que se produce esa retórica, esa raigambre política, social, civilizatoria, histórica, como digo, de los discursos artísticos. Los discursos artísticos no son una nube de pedos. Los discursos artísticos no son arcangélicos, que es que nos creemos que los discursos artísticos son una cosa al margen de la economía, de la política, no. O sea, forman parte de un tiempo, de un momento histórico. Y al fin y al cabo, por cerrar con el asunto del lenguaje, como decía el huevo Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo, no importa lo que las palabras signifiquen. Lo que importa al final es saber quién es el que manda, eso es todo. Bueno, pues desde la literatura yo creo que hay escritoras, que hay escritores que intentamos recuperar el lenguaje robado por los que mandan. Intentamos. A veces lo conseguimos, a veces no lo conseguimos, pero desde luego trabajamos con esperanza y con confianza y tomándonos nuestro trabajo en serio, porque no somos bufones. Podemos hacer reír, pero no somos bufones. Y llevamos una época bastante larga, marcada por el pensamiento posmoderno, en la que parecía que todos los escritores, todos los poetas, los músicos, los cineastas, todos estábamos al servicio de una sociedad de mercado en la que la cultura tiene como único objetivo el divertimento del respetable público. Pues no. Yo quiero que os divirtáis mucho, a mí me encanta también divertirme, me encanta lo espectacular, me encanta lo farandulero, pero junto con lo espectacular, lo farandulero y lo divertido, hay algo inherente a la palabra literaria que a mí me interesa, que tiene que ver
con los procesos intelectivos, con el conocimiento, con intentar buscar, pues, no sé si la verdad de las cosas, pero por lo menos tener optimismo cognoscitivo, esperanza en que el conocimiento sirve para alguna cosa, ¿no? Y ya está. Bueno, soberbio, espera. Y Nuria me ha preguntado antes, porque hay un personaje, porque claro, esto que todos hemos dicho muy grandilocuente, muy bien, tal, es nuestro trabajo, pero hay que decirlo, pero claro, aquí hay un personaje que hace croquetas. Porque al final Dios está entre los pucheros, como decía también la santa del brazo incorrupto y todas estas cosas. Y claro, las croquetas son importantísimas también, ¿no? Bueno, pues yo diría que las croquetas que hace Luz son de esas croquetas en las que la bechamel no se queda mazacotada y pegajosa entre los dedos, sino que se deslizan suavemente para construir preciosas esferas deslizantes de una bechamel finísima hecha con gambas. Riquísimo. Yo imaginé así las croquetas de mi personaje, Luz. Soy muy partidaria de las croquetas de gambas. Las de jamón también me gustan. Marta, la única crítica que yo Sí. le hice a Es Marta verdad. Ahora vamos a eso. era que la novela son dos novelas en el sentido de que, por un lado, cierra una trilogía, y yo reconozco que, habiendo leído media docena de novelas de Marta, no había leído ninguna de las dos anteriores. Cierra una trilogía en la que, curiosamente, los personajes van deslizándose, y enlaza con algo que has dicho. El protagonista de la primera novela es claramente, bueno, el protagonista es un hombre, es un detective, que en el segundo incluso los detectives nunca mienten, también es eso. Y las dos mujeres de esas novelas tienen papeles, bueno, no secundarios, pero no principales. Sin embargo, en esta novela claramente las mujeres toman el poder, porque, como sabéis, la novela tiene por lo menos como 3 voces narrativas. Una de esas es ese coro de niños perdidos y mujeres muertas. Por otro lado, unas cartas que escribe, y también me gustaría que dijeras algo de eso, una ingenua Paula. Sabemos que en agosto del 2012 va a un pueblo de Castilla a trabajar ayudando a gente que está desenterrando fosas. Y ella escribe cartas a esta Luz. Y la tercera voz es Luz, que nos cuenta a nosotros, o cuenta a ese detective, lo que ella deduce de las cartas de Paula, y lo que después ha ido sabiendo y nos está contando. Entonces, me parece, por un lado, que muy interesante cómo las dos mujeres suplantan a Zarco y a Olmos como protagonistas, y me parece que tienen una entidad muy superior a los anteriores, y eso puede tener que ver pues con una cierta... Tú te has volcado en esos dos personajes, que son dos personajes muy diferentes, pero a la vez los dos muy entrañables. A mí, sobre todo, la segunda vez, que ya sabía lo que le había pasado a Paula, cuando estaba leyendo la segunda vez la novela, pero pobre chica, ¿no? y ya le avisan que se mete en el único sitio donde no debía haberse metido. Pero a pesar de todo, y a pesar de los consejos de Rosa 20, ella, bueno, está atada, pero eso es el destino, ¿no? Pero esa conclusión de historia del pasado, para cerrar a Zarco y a Olmo y tal, con el tema tan tremendo de las fosas, sobre todo porque vamos sabiendo por qué murieron y las causas por las que les mataron y cómo han vivido ahí, y porque sabemos, porque hay una cosa que es interesantísima, tú no lo sabías cuando lo escribías, pero cuando aquí resulta que casi al final Luz va a ver el monolito que le han hecho a Paula, lo han tirado, le han puesto P
P de puta, zorra y roja o cosas así. Es decir, es que yo estaba leyéndolo el mismo día que a Largo Caballero le rompieron las... Entonces, la fuerza que tiene, o la tragedia que tienen estas víctimas, lo que se nos cuenta, tremendo, y ahí sí que yo creo que has querido insistir en esto que has dicho de la violencia contra el cuerpo de la mujer, se explicita en la carrera final de la pobre Paula. A mí me parece que lo otro, hay una frivolidad en la historia, y a mí como lector me dejó desasosegado. A lo mejor porque soy un lector demasiado ya mayor y demasiado... En fin, lo bueno tiene que ser serio y cosas así. No sé si dices algo de eso. Mucho. Voy a decir un montón. No, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo explico esto yo bien? Porque no es fácil de explicar, y además tú pones el dedo en uno de los que naturalmente pueden ser los puntos débiles del artefacto narrativo. Esto es una trilogía. Por ahí estamos todos de acuerdo. Cuando yo decido escribir Black, 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 lo hago porque estoy hasta las narices de... Yo siempre escribo porque estoy hasta las narices, no sé qué pasa, pero estoy un poco hasta las narices de un género negro que yo considero que se ha bestsellerizado demasiado y que ha perdido su capacidad de pegada política o su capacidad de denuncia o de testimonio, precisamente porque ha entrado en unas formas, en una retórica muy rutinizada, muy previsible para los lectores, que se convierten en clientes y que saben lo que quiere decir, que ya saben que va a aparecer un muerto, que ya saben que al final el mayordomo va a ser el asesino, que ya saben que al final va a haber una pequeña crítica política light que sea capaz de complacer al mismo tiempo a Ruiz Gallardón y a un comunista recalcitrante, que es lo que pasó con Stieg Larsson. Desconfíen de las novelas que suscitan la unanimidad, porque las novelas que suscitan la unanimidad a lo mejor no son tan transgresoras, ni desde el punto de vista retórico, ni desde el punto de vista político. Entonces, yo escribí Black, Black, Black movida un poco por ese impulso, y entonces en Black, Black, Black hay muchos elementos paródicos y hay muchos elementos de cachondeo que tienen que ver con la construcción del personaje homosexual que te dice que él viviría permanentemente dentro del decorado de una película de Fritz Lang, pero que en realidad las investigaciones criminales le dan lo mismo. Hay cachondeo en el hecho de que en lugar de enamorarse de una femme fatal que lo coloca en un riesgo de muerte con sus curvas vertiginosas, pues se enamora de un efebo de 19 años que se encuentra en una escalera de Malasaña. Entonces, hay muchos elementos que son como deconstructivos, paródicos, de ese género que yo creo que se ha rutinizado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como esto es una trilogía, ese elemento paródico y ese elemento negro, que para mí está bastante pervertido, se va adelgazando, se va reduciendo en la segunda, se va ya prácticamente anulando en la tercera, pero algo queda. Algo queda porque, claro, el libro que yo escribo, Estas pequeñas mujeres rojas, tiene que ser coherente con mi intención comunicativa en este momento, pero también tiene que mantener cierta coherencia con las obras anteriores. ¿Por qué yo escribo 3 novelas cuando estoy harta de la rutinización del género? Esto os lo cuento porque es que esto habla de la realidad de la vida. Yo escribo la segunda, que se titula Un buen detective no se casa jamás, porque me lo pide Jorge Herralde, editor de Anagrama. Si un editor como Jorge Herralde te pide que escribas una segunda novela, yo la escribo. Ya os lo digo, porque yo además había sido una escritora que había pasado por unos altibajos editoriales, unas inseguridades, unos para arriba, unos para abajo, estuve a punto de dejar la literatura 1 o 2 veces. O sea, yo necesitaba cierta seguridad
con una casa editorial. Entonces, cuando decidí escribir la segunda, ya dije, ya está, esto se cierra en una trilogía, yo soy coherente con mi proyecto, pero al mismo tiempo esto se acaba. Entonces, es verdad que se produce, como te decía, como un desgrasamiento del elemento frívolo y del elemento paródico y del elemento negro hasta llegar a Pequeñas mujeres rojas, que es una novela que yo creo que es tremenda, pero con toques de sentido del humor que para mí también son importantes. Ya digo que para mí el hecho de que las mujeres muertas y los niños perdidos tengan esos como destellitos de sentido del humor vitriólico, para mí es importante. Y luego también había algo muy importante en Pequeñas mujeres rojas para mí. Yo quería construir una atmósfera. Tú desde el primer capítulo notas que el personaje, que Paula, además creo que se dice así más explícitamente, se mete como en una bola de gelatina. Se mete en un pueblo y tiene la sensación de que se ha metido en una bola de gelatina. Tiene la sensación de que las estrellas del cielo castellano, esas rotundas en las noches sin nubes, parece que se le van a caer encima, que la van a aplastar contra el suelo, que la van a meter a ella también en la fosa. Tú desde del primer capítulo sabes lo que le va a pasar a Paula. Igual que cuando lees Crónica de una muerte anunciada, sabes que a Santiago Nassar lo van a matar. El día que lo iban a matar, aunque leas con la esperanza de que no lo maten, aunque leas con la esperanza de que García Márquez te haga la trampa, pero no te la hace. Y yo tampoco te la voy a hacer. Entonces, para mí era muy importante construir una atmósfera que llevara a los lectores hacia el final, movidos por un impulso que va más allá del misterio de las tramas convencionales, que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver eso con lo que comentábamos antes, con la textura, con la musicalidad de las palabras, que también está, por ejemplo, muy presente en los libros de Nuria. Nuria y yo creo que compartimos esa especie de oído musical y compartimos otra cosa en su última novela y en esta novela, y es que las dos novelas son dos bajadas a los infiernos. En mi caso es la bajada al infierno de Azafrán Azufrón y en su caso es la bajada al infierno de un barrio marginal que es en realidad un dispensador de droga, donde hay gente que está allí viviendo medio zombificada. Pues y nuestra admiración por los cuentos infantiles, por lo que es la literatura infantil. Y nuestra admiración por los cuentos infantiles y por la literatura infantil, por lo que tienen sobre todo de siniestro. Sí, sí, por el poder que tienen oculto, esa capacidad, la dinamita que llevan dentro. Sí, mira, yo cuento siempre una anécdota en Pequeñas mujeres rojas, bueno, pues está la referencia a Pedro Páramo. Hablas de los ogros dentro de... Claro. Al principio. Hablo de los ogros, está la referencia novela negra Hammett, Bacon y tal, pero hay dos cuentos fundamentales en esta novela, que son Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas. Están ahí los dos, Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas, desde el principio hasta el final, desde los niños perdidos hasta el descubrimiento de la última fosa y la voz de esa reina de corazones que todo el rato, ¡que la corten la cabeza! ¿Os acordáis de pam, pum, pam, pim? Entonces, yo racionalizándolo, porque claro, estas cosas se racionalizan con la edad. A mí cuando era pequeña estos cuentos me encantaban, me gustaban muchísimo, me imagino por la fantasía, el conejo blanco que da la hora, yo qué sé, estas cosas, pero yo no entendía ni una palabra de lo que estaban contando estos cuentos. Y estos cuentos hablan de la relación de lo erótico y lo tanático y lo complicado que es crecer y meterte de lleno en la adolescencia y darte cuenta de que tu conciencia de la sexualidad tiene que ver con tu conciencia de la caducidad. Ostras, qué cuentos nos cuentan a los niños, ¿eh? Esto es para ir preparándonos. Sabían que venía una pandemia. Sabían que venía una pandemia y por eso nos contaban estos cuentos. Entonces, los famosos cuentos de hadas y los cuentos de imaginación y tal, están llenos de este tipo de cosas sobrecogedoras. Yo creo que marcan, perdona un inciso nada más, creo que marcan también, que creo que eso pasa con los libros de Marta y, bueno, y concretamente con esta novela, que en los cuentos infantiles hay una primera lectura en la que uno muy rápida, en la que te dejas llevar por la música, el vértigo de lo que se cuenta, muchas veces los grandes dramas
niños abandonados, madres sanguinarias. Pero luego, como pasa en Pequeñas Mujeres Rojas, hay una segunda lectura, está ahí el manantial que corre, que uno está oyendo, que es una lectura muy profunda, que es la que se queda, ese es el eco que se queda en la cabeza cuando uno termina de leer. Y esos dos niveles, que son muchos más niveles, por supuesto, pero esos dos niveles primeros que tienen la literatura infantil buena y que tiene cualquier obra de ficción buena, está en la obra de Marta y está en Pequeñas Mujeres Rojas, clarísimamente. Luego me ha dicho que me va a invitar una botella de vino, pero buena, buena. La mejor que encontremos. Otra cosa que te quería decir, y precisamente porque estamos aquí en Amesde, en un acto de Amesde, hasta hace relativamente poco no se hizo hincapié en cómo la guerra civil en un momento determinado consistió básicamente en cómo una serie de señores con la complacencia de notarios se adueñaron de lo ajeno. Entonces en esta novela tú pones, pero muy, en algún momento incluso tanto caído al foso, 3 hectáreas, 2 fincas. Pones de relieve, pero muy claramente, sin demagogia, pero contado así, como, porque la guerra civil, de hecho, fueron muchas guerras, fue una guerra internacional, eso no lo podemos olvidar, una guerra internacional en la que se luchó contra el fascismo, pero sobre todo en los pueblos, fue una lucha en gran parte producto de envidias y que produjo el enriquecimiento de mucha gente. Y entonces, en la novela, tú insistes mucho en la delación, que tiene que ver, incluso en la delación, yo te delato y nos quedamos con tus tierras, ¿no? En ese sentido, la novela es radical, y vemos cómo, además, eso va a desencadenar las iras y los enfrentamientos familiares entre los descendientes de aquel que en el año 36, pero sobre todo está muy bien cómo la protagonista va descubriendo, o sea, porque ellos cuando van a desenterrar una fosa y hacen la gente de los pueblos va a contarles, etcétera, dicen, pero si es que tiene que haber muchos más muertos, es que aquí esta fosa es de 12 y aquí hay 70 familias que vienen y nos están contando. Hasta que se produce la desaparición, no se sabe que lo que iban a exhumar era una mínima parte de todo lo que había, ¿eh? Y en ese sentido, tú insistes mucho cómo en esos años, en las zonas como esa de Burgos, en la que los rebeldes triunfaron, gran parte de la violencia se hizo para el enriquecimiento, con lo que las consecuencias que luego va a tener. A mí eso sí que me pareció una denuncia muy evidente y además muy bien contada, y es muy curioso que algunas de las personas se niegan a reconocer que eso es político. Hay un momento en que Luz va a hablar con algunas personas y dicen, yo la política no, yo no quiero, no, de política no sé nada, como aquello de Franco que decía por esto, no, usted no se meta en política, usted haga como yo, no se meta en política, como si no fuera a meterse en política. Bueno, yo soy de letras, sí. como tú y como creo que todos los de aquí somos de letras, pero Paula Quiñones es inspectora de Hacienda. Y entonces, cuando escribimos las novelas, yo siempre digo que en las novelas siempre hay un impulso autobiográfico que tiene que ver con eso, con nuestras indignaciones, con nuestras preguntas, con nuestras incertidumbres, y entonces en ese sentido hay un pozo autobiográfico en todo lo que estamos escribiendo, pero al mismo tiempo de que hay un pozo autobiográfico, yo creo que las máscaras de la ficción nos colocan en unos puntos de vista diferentes a nosotros mismos que nos enseñan cosas. Entonces, a mí de algún modo Paula Quiñones me ha colocado en un universo numérico en el que lo cuantitativo es
tremendamente importante. Y sobre todo es tremendamente importante en la parte central del libro, que, enlazando con lo que decía Nuria, es un cuento. La parte central del libro, donde aparecen la tortolica, Jesús Beato antes de ser el abuelito Jesús, el padre de la tortolica, el hermano y todo lo demás, para mí tiene el tono de los siniestros cuentos infantiles, ¿no? Y creo que es en ese fragmento donde también se insiste en esto que está diciendo José Manuel. El abuelito Jesús ha educado muy bien a su familia, porque el abuelito Jesús, aparte de mantener el secreto o dar por supuesto que es un gran trabajador y que todo lo que tiene lo tiene porque se lo merece y porque se lo ha ganado, ha inculcado en su familia la máxima absolutamente franquista de que conviene tener ideas desde el punto de vista del emprendimiento empresarial, pero no ideales. Porque los ideales lo único que te pueden traer son problemas, como si él se hubiera posicionado de una manera muy activa del lado de esos vencedores que lo que hacen es invisibilizar su propia ideología para demonizar la ajena. Los vencedores se colocan siempre en el espacio de la normalidad, del sentido común. Están en la normalidad del sentido común, las minorías silenciosas, y los demás son los que tenemos el estigma de lo ideológico. Los demás somos los socialcomunistas, las lesboterroristas, los estalinistas, los yo qué sé, somos de todo, somos lo peor, ¿no? Entonces, eso se cuenta ahí. Y otro aspecto que para mí era muy interesante es que cuando se habla de la memoria es un tema maravilloso para hacer poesía. Es un tema maravilloso. O sea, hablar de la memoria como el reflejo dentro del reflejo, el elemento distorsionante, la niebla, la bruma, la falibilidad de los sentidos, el relato dentro del relato, el no saber si tu recuerdo es tu recuerdo o el recuerdo de tu madre, la mezcla de lo legendario con... O sea, todo eso es un espacio maravilloso para hacer multitud de poemas, y está muy bien. Yo soy muy partidaria de la poesía, ya os lo digo, pero junto a eso, la memoria es lo cuantitativo. Las cuentas que nos salen, ¿quién tiene quién? ¿Por qué este tiene esto y este otro no tiene lo otro? ¿Cuántos muertos hay aquí y cuántos han desaparecido? ¿Por qué? O sea, la memoria es eso y el sonajero de Catalina, el sonajero de Martín en el delantal de Catalina, y los huesos, y lo que se cuenta, y lo que se mide. Entonces, yo en esta novela para mí era muy importante que estuviera lo uno y lo otro, que estuviera esa memoria que tiene que ver con el relato y que tiene que ver con el relato de quienes han vencido las guerras, y luego esa otra memoria que tiene que ver con la investigación, los números, las cuentas, esas cosas sobre las que se puede discutir menos y que están ahí. A mí me espelunda, y ya sí que con esto acabo, yo, bueno, ya he dicho Nuria cuando nací, 1967, soy una niña de la transición, y yo recuerdo que en mi casa durante mucho tiempo mi familia, que era una familia muy comprometida políticamente y que no estábamos a por uvas, vamos, yo sí, porque tenía 8 años cuando se murió Franco, yo estaba a por uvas, yo hablo de oídas, pero vamos, transmito lo que oía. En mi casa cuando se hablaba de desaparecidos, como no teníamos ninguna víctima directa en nuestra familia, pensábamos en Argentina y Chile. Hasta ese punto se ha pervertido la memoria histórica en este país. Era como lo exótico. Los desaparecidos eran de otro sitio. Aquí, cuando se murió Franco, hubo una época de militancia y de intento de recuperación de la memoria, pero luego parece que se olvidó. Salvo, o sea, quiero decir, no estoy hablando de vosotros, estoy hablando... Como la generalidad, la sociedad en su conjunto se perdió. Por eso insisto, por eso me parece tan importante
la labor que hacen distintas asociaciones desde el punto de la conmemoración, que a veces es memoria violada 2 veces, porque luego esos hitos se violentan y se deforman y todas esas cosas, desde el punto de vista de la conmemoración, desde el punto de vista de la pedagogía y de la investigación y desde el punto de vista de la antropología forense, de las exhumaciones propiamente dichas. Entonces creo que esto no se puede perder, que es fundamental y que para todo esto se necesita dinero y que hay que decirlo. Goyi, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta la 1:30. A y media. A media tendremos que estar fuera. ¿Por qué no Nuria hace un tema de Sí. pregunta y dejamos a ver si alguien más? Vale, yo quería, con todo lo que estaba diciendo Marta, yo quería decir que será imposible, después de leer la novela, para cualquiera de los lectores volver a ver un campo de amapolas con los mismos ojos, sinceramente. Creo que es muy interesante, yo ya esto lo hago ya como lectora, ¿no? De lectora para lectores. Creo que es muy importante cuando se lee la novela tener en cuenta el juego que hace Marta en el estilo, cómo juega con conceptos aparentemente contradictorios. Lo que decía ella antes, esa enumeración vertiginosa para crear, sin embargo, un tempo muy lento. De repente que las voces que hablan, ese corifeo, están silenciadas y, sin embargo, aquellos que hablan guardan un secreto. En realidad es el silencio mayor. Es interesantísimo el juego que hace en el pueblo, en azafrán, azufrón, bueno, todo depende del punto de vista. En ese pueblo es curiosísimo cómo la normalidad de la que hablaba Marta, cómo se impone esa especie de normalidad, que es una nueva capa de tierra sobre los muertos, con la ecología, el ecoturismo, la piscina, el cloro. Es interesantísimo porque es cierto que la vida tiende a perpetuarse y la vida tiende a evitar lo doloroso. Y ahí creo que también es interesantísimo al leer la novela tener en cuenta que el silenciamiento que impone el poder es también favorecido, cuenta como cómplice con el dolor de los familiares de las víctimas, porque el dolor es tan grande que uno intenta lo que se dice vulgarmente, no hurgar en la herida, no hurguemos más. Y se convierten, sin quererlo, en cómplices precisamente de los verdugos, porque el dolor llega a ser insoportable. Pero, y con esto ya termino, cuando antes hablaba Marta, efectivamente, de que hay 3 presentes en la historia, en realidad el presente de los que hablan, el presente del coro de mujeres muertas y de niños perdidos, ese coro es el presente que frena el tiempo. Es un freno y por eso, a pesar de que hay un tiempo que transcurre a partir del 36, es un presente frenado, es un eterno presente. No habrá futuro mientras ese freno esté pisado. Y ya con esto, ahora sí que de verdad termino. A mí me parece interesantísimo cómo Marta se convierte en una especie de medium en la novela y se convierte en su voz es una multiplicidad de voces. Cómo es capaz de disociarse en un coro tan grande que el coro al final tiene una coherencia que lo reduce a una sola voz. Hay una voz que se convierte en una multiplicidad de voces y una multiplicidad de voces que tienen una voz. Y bueno, para quien no la lea, por favor que lean la novela, que es una novela espectacular y que la lean no una vez sino varias veces y que la lean con los ojos, que lean despacio y con los ojos bien abiertos. Bueno, yo solamente una cosa, yo vuelvo a agradecer muchísimo a todos vosotros, bueno, que me conmuevo. Las amapolas, tú mira las amapolas sin perturbarte, Nuria, porque en el fondo esta portada yo la soñé, no es broma. Debe ser que como soy medium últimamente, pues entonces ya sueño las cosas, ¿no? Esta portada yo la soñé un paisaje en blanco y negro, que yo creo que tiene que ver eso con el blanco y negro del franquismo, con esa cosa rancia que hemos hablado que ahora quiere rescatar Vox, y las amapolas eran el símbolo, eran la metáfora de esas pequeñas mujeres rojas, bellísimas, intensas, comprometidas, pero al mismo tiempo muy vulnerables, efímeras, frágiles, porque están golpeadas por muchos frentes
por muchos frentes diferentes. Y yo sí que me siento un poco medium porque yo somaticé los horrores de la novela y me salió un orzuelo. Me salió un orzuelo mientras la escribía, pero un orzuelo monstruoso, o sea, un orzuelo que una cosa menos mal que se reventó, o sea, y fue como una película gore, mi orzuelo. Y como a mí me salió un orzuelo, dije, pues se lo paso a Luz. Y al final de la novela, Luz tiene mi orzuelo, o sea, ellos me provocan a mí el orzuelo y yo les devuelvo la pelota. Entonces, ese ha sido un poco el diálogo interactivo que he tenido con la novela. Entonces, pues Oye, ¿alguno de los o alguna de nuestros escuchantes nos dice algo? ¿Me dejas terminar leyendo? Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues yo, la novela no acaba en la novela. Es decir... Pues me has dejado hecha polvo. Tú no la quieres acabar, porque tú terminas de la siguiente manera. Vimos a Paula llegar a Zufrón y pese a nuestras promesas y previsiones, no pudimos evitar las catástrofes que se iban produciendo simultáneamente en periferia y centro, en un instante presente y en nuestro triste pasado. Ni luz, ni charco, ni rosa, ni las mujeres muertas, ni los niños perdidos, ni el tonto de la flor, ni Brañalcañiz, ni la Guardia Civil pudieron hacer nada. Este cuento, o esta nana, o este blues cierra un ciclo. Lo seguiremos contando para dar fe. No, fe no. Mejor, testimonio. No sabemos quién habla, pero sin duda es alguien sabio. Fe de nuestras minusvalías y de peripecias terribles que nunca se deberían repetir. Y ahora aquí lo que yo... Ahora quedamos atentas. ¿Sí? La novela acaba, pero quedamos atentas. Llegan con aire de libertad y sonrisa blanqueada por el láser los vástagos de nuestros embalsadores. Sonríen en la foto, ocupan su escaño en el Parlamento, apelan a nuestra descendencia, se la quieren meter en el bolsillo. Por eso protestan tanto por la ley de ahora. Se dicen salvadores de la patria, aprenden a contar hasta 1, rezan en las plazas públicas, apuntan al corazón de la cierva consumida telescópica. Buscan criados, señalan a las mujeres muertas, infanticidas, brujas mentirosas, y a los niños perdidos, asesinos, sacrílegos, analfabetos. Y es verdad que no somos iguales. Quedamos atentas, todos quedamos atentos. Muy bien.